¿Cómo se siente? Bien. Me da mucho gusto verlos a todos. Gracias a Dios, este es un nuevo día, un nuevo domingo, una nueva oportunidad de olvidar el pasado, dice la Escritura, y pues ver el presente, que es una oportunidad que nos da Dios de vivir. Me da mucha curiosidad la expresión que dice: olvidando lo que ya pasó, prosigo a la meta del supremo llamamiento que Dios tiene para mí, decía el apóstol Pablo. Hay cosas que hay que olvidar en el pasado y hay cosas que hay que recordar. Las cosas que hay que olvidar pues son situaciones no muy buenas, pero las que hay que recordar es todas las bendiciones que Dios nos ha dado y sobre todo de las broncas que Dios nos ha sacado, ¿no? Y eso aumenta nuestra fe. Porque si Dios te sacó de lo anterior, ¿cómo no te va a sacar de la situación que estás ahorita? O ¿cómo no te va a sacar de la situación que puedes enfrentar en un futuro? Por eso la fe, así es, va creciendo cada día. Porque cada día ves como Dios, que a pesar de tantas cosas, muchos de los que estamos aquí, en realidad no sabemos ni cómo estamos vivos. Porque estuvimos en situaciones de morir y a veces uno, como en el momento que sucede, no le cae el 20 hasta con los días que dices: Dios mío, ¿cómo fue que yo no morí? ¿O cómo fue que no? Yo me recuerdo así, y eso que no he vivido una vida que ande en mucho peligro, pero varias veces en la Rumorosa, cómo Dios me salvó. En una ocasión veníamos bajando, estábamos en la universidad, y los muchachos me dijeron: oye, tu carro trae las llantas, se ven las lonas de las llantas, ¿no? Y yo me reí, dice: no, le digo, es que esta llanta es de 7 lonas. Después se ríen de mí, porque subimos la Rumorosa, bajamos, y cuando bajamos ya íbamos por la carretera recta que está ahí precisamente en la Laguna Salada, truena. Y era la llanta de enfrente, del lado del conductor, tronó por completo. Y pues estaba en lo plano, pues nomás me hice un lado, ¿no? Y todo el mundo se quedó helado, porque dijeron: imagínate que hubiera tronado unos 2 minutos antes, 5 minutos antes, cuando estábamos bajando allá entre todos los precipicios, ¿no? Y después cuando me platicaron ellos, yo al principio no, dije: pues todo está bien, ¿no? Pero después empecé a temblar de miedo, dije: Dios, me salvaste. Aunque no era cristiano en ese tiempo, pero yo supe que Dios ahí hizo algo. Y yo estoy seguro que ustedes tienen experiencias en su vida de cómo Dios los ha salvado. Y Dios nos ha salvado porque tiene un propósito para mí y para ti, porque hay cosas que Él quiere que hagamos antes de partir. Y ¿sabes qué? No nos vamos a ir hasta que no tengamos la oportunidad de hacer esas cosas. Entonces, si Dios te sacó de lo anterior, Él te va a sacar de lo que viene. Y si estás bien ahorita, o no tengas temor, porque hay mucha gente, fíjate, que está bien tranquila ahorita, que no tiene presiones, pero piensa, porque también el enemigo ataca de esta manera. Te dice, tiene un pensamiento: sí, ahorita estás muy bien y lo demás, pero vas a ver mañana cómo te va a pasar esto, o vas a ver el próximo año, o vas a ver esto, y te empieza a atacar, de tal manera que si estás pasando por problemas, estás todo estresado, presionado, angustiado. Y si no tienes nada, estás angustiado, estresado por no tener ningún problema, porque después van a venir. Pero Dios te dice: si te saqué y te tengo aquí, es porque yo tengo planes para ti. Planes de bien, dice el Señor, de progreso, de bienestar, de futuro para ti y tu familia. ¿No es cierto? Dice el Señor, es la promesa que Él tiene. Bueno, miren, quiero presentar un diagrama que a lo mejor tiene de más, pero no le hace. Lo vamos a ver parte a parte. Es que habla sobre lo que, y esto tiene que saberlo todo el mundo. Vamos a empezar a conquistar la tierra que Dios nos prometió, que es nuestras casas, nuestra familia. Y la manera como lo vamos a hacer es de una manera muy sencilla, que vamos a empezar a tener grupos de crecimiento en las casas. No te preocupes si tú ahorita todavía no puedes abrirlo. Esto se va a estar haciendo porque van a ser grupos de 3 meses, o sea, el contenido del estudio son 3 meses. Y hay todo un plan. Ahora que empezamos el 2020, yo quería mostrar este plan que tenemos,
que ya se ha hecho en otros lugares del planeta. Se ha hecho en muchos países de América del Sur, de América Central y en España. Claro, lo vamos a adaptar aquí conforme Dios nos va guiando. Lo que te quiero asegurar es de que todo lo que se va a hacer está basado en la Biblia. No es una invención del hombre, sino simple y sencillamente son años de sabiduría y de crecimiento y de experiencias de muchas iglesias cristianas que han creado este plan. Nosotros tenemos nuestra visión, claro, que Dios tiene para aquí, para Renuevo Mexicali y para Renuevo Global, porque ya les había platicado que tuvimos hace 2 semanas de abrir Renuevo Chula Vista, y estamos ahorita en la formación de Renuevo Global, que va a tener su registro en Estados Unidos. Y aquí lo estamos haciendo también, porque lo que queremos es de que cuando yo muera, esto siga, y no dependa de mí o de mi esposa o de una persona, sino que sea una institución que se pueda sostener sola y continúe. ¿Me explico? Esa es la visión. ¿Para qué? Pues para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un lugar donde aprender de Dios, donde adorar a Dios, alabarlo, glorificarlo, hacer eventos, convenciones, seminarios, congresos, y yo siento que Dios lo tiene. Miren, voy a pedir oración. El lote de aquí de enseguida salió un letrero que se vende de aquí de atrás. Entonces me lo comentó Jesús Camarena, que fue el que vio. Yo le dije a él, fue la semana pasada, le dije a él que fuera a preguntar, porque a nosotros nos conviene comprarlo. ¿Por qué? Porque ahí se puede hacer estacionamiento, se puede expandir. Es el de la esquina aquí. Le dijeron que ya había una persona que dio una propuesta, o que o sea, lo tiene tratado con alguien, pero dijo que sí, que si no lo cumplía, pues que nos iba a avisar a nosotros. Entonces yo quisiera que oráramos para que, si es la voluntad de Dios, pues que la persona no lo compre y no lo dejen, ¿no? Y también pues que nos dé los recursos. Yo no sé qué me pasa, tengo mucha fe, lo que me falta es feria, pero fe no. Ayer me calmaron y dice, cálmate, espérate, si no hay dinero, pero yo estoy confiando que mi Padre es Dios y es dueño del oro y la plata y lo va a poner, y sé que no nos va a dejar abajo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a orar brevemente, ¿no? Por esto que es importante. Padre Celestial, en este momento ponemos este lote que está aquí atrás de la congregación, Señor, que ha salido a la venta, Padre. Y nosotros sabemos que tú nos diste una profecía que íbamos a mover nuestras estacas y que íbamos a ensanchar el territorio. Padre, te pido que si es tu voluntad que nosotros lo compremos, porque no queremos hacer nada que no sea tu voluntad. Si es tu voluntad, Señor, que abras las puertas para que lo podamos, nos lo puedan vender, y también proveenos lo necesario para comprarlo, Señor, para que este lugar, tu nombre sea conocido y sea conocido no solamente en Mexicali, sino en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. De hecho, hay un video. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Ya estuvo allá? ¿No pudiste ponerlo? ¿O sí lo puse y yo no lo vi? Ándale. Muy bien. La idea, nomás quiero mostrarles algo. Esto de red, nosotros habíamos dicho que es renuevo en edificación. ¿Okay? Nosotros estamos adaptando parte de lo que tenemos, pero la idea es esta. Nosotros creemos en el ministerio apostólico. ¿Qué es el ministerio apostólico? El ministerio apostólico, ay Dios, bueno, les voy a explicar así en grandes modos. La Biblia dice en Efesios 4:11, vamos a poner Efesios 4:11, antes ahorita seguimos viendo esto, porque si no, bueno, de hecho, ¿sabes qué? Ok, no, regrésate, ahí está abajo.
Usted lo puede ver aquí abajo, mira, Efesios 4:11, no sé si lo puedes hacer más grande en el signo de más. Ahí, eso es. Y dale para abajo. Un poquito más, presiona en el signo de más. ¿Sí lo alcanzan a ver? Donde dice Efesios 4:11. Dice Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó, o sea, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, ¿y luego qué más? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Dios nos ha dado talentos, y no te sientas mal porque si tú oras por una persona y se mueren, porque Dios no te dio el don de sanidad, ¿verdad? Entonces empieza a orar por las cucarachas de tu casa o los ratones, ¿qué quieres que sea? Pero en serio, pero a otras personas sí les doy el don, ¿no? Por ejemplo, yo estoy bien sorprendido del hermano Francisco que vino la semana pasada. ¿Cómo sin conocerme, cuando lo vi en diciembre y ahora esta semana pasada con ustedes sin conocernos, nos daba palabra de Dios? Y yo sé que es de Dios porque yo eso estaba sufriendo, esas cosas estaba pidiéndole, sufriendo, porque sí se sufre a veces que le pides al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer en esto? O soluciona este problema, ¿no es cierto? Sí se sufre, ¿no? Y de repente Dios te da la respuesta. Oh, me sentía en el cielo, la verdad me sentía en el cielo. Me caí como unas 10 veces al suelo y me levantaba yo según yo y otra vez me caía. Una cosa hermosísima, la verdad. No te asustes si a veces te caes. No te pasa, a mí no me pasaba nada. Yo como haz de cuenta, como en cámara lenta, pero algo sobrenatural. No sé ni cómo explicarlo. Pero bueno, él tiene definitivamente el don de profeta, o a lo mejor es profeta. O sea, bueno, hay dos cosas, tener el don y ser profeta, son dos cosas diferentes. Pero aquí está hablando que algunos van a ser profetas en la congregación. Amén. Van a ser profetas, tienen el oficio de profeta, es diferente al don, porque algunas personas tienen el don pero no son profetas. No sé si, no los quiero confundir, pero es como, por ejemplo, ahorita nosotros andamos arreglando la plomería, ¿verdad? Por un problema que tenemos de agua. No quiere decir que seamos plomeros, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo. Entonces, así lo mismo, hay gente en la iglesia que tiene ese don de profecía. Dios le revela, dile a esta persona que ya no se preocupe por lo que está orando, que yo tengo su solución y ya va a venir, que se tranquilice. ¿Por qué Dios lo hace así? Dios podría hablarle a la persona, ¿no es cierto? Pero Dios sabe por qué hace las cosas. Tal vez porque esa persona a lo mejor no cree que es Dios el que le está hablando. Pero cuando ya hay alguien de afuera que te lo dice, que solamente tú sabes que esa petición está entre tu corazón, entre ti y Dios, y cuando viene una persona tú dices, Dios existe. Amén. Porque es sobrenatural. Dios está hablando y está obrando, ¿verdad? Me está dando esa profecía. Pero entonces lo que quiero decirles entonces, hay ministerios que Dios ha establecido en la iglesia, profesiones si quieres, o oficios, yo podría decir oficios, que es el de apóstol, el de profeta, evangelistas, pastores y maestros. El apóstol es la persona que es enviada a un lugar para abrir, por ejemplo, una obra. Ahora, hay misioneros, pero no los confundan. La diferencia entre misioneros y un apóstol es aquella persona que ha sido establecida en un lugar y que ya han salido de esa iglesia otras iglesias. Un apóstol es como un arquitecto que diseña todo lo que viene siendo la obra y la palpa, y utiliza así pues el ingeniero de obra o los albañiles y todo para hacerla. Pero el arquitecto, el que es arquitecto de lo que recibió la visión de Dios y que habla, ahora sí que hace el plano, ese es el apóstol. Y para eso, pues me voy a poner en los evangelistas. Los evangelistas, ¿a cuántos de aquí les gusta comunicar o llevar, o decir, lo voy a poner más sencillo, decir lo que Dios ha hecho en tu vida a otras personas? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Te fijas que no a todos? No te sientas mal. Claro que sí, hay que comunicarlo, ¿verdad?
Pero hay personas que les nace hacer eso, que quieren hacer eso, que es más, no pueden estar sin estarlo diciendo. Muy bien. Entonces, eres evangelista. Entonces, Dios quiere capacitarte, aquí en la congregación te capacitas para hacer el evangelismo. Y hay muchas técnicas de evangelizar. La más eficiente es la de que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Te guía a ti y nos guía a nosotros. Pero como congregación también hay técnicas para evangelizar. Bueno, ¿el evangelismo es necesario? Sí. Claro, para invitar a la gente y que venga a aprender y a crecer en el conocimiento. También, ¿el apóstol es necesario? Sí, porque debe haber una visión global, debe haber alguien que sea el arquitecto de la obra que Dios está haciendo, ¿no es cierto? Y hay ciertas funciones que hace el apóstol que son muy necesarias. Lo mismo que los evangelistas, porque si no se sale a evangelizar, la iglesia no puede estar nada más aquí en cuatro paredes. Tiene que salir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciarlo. Pastores, se necesitan pastores. ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar o se sienten cuando un hermano tiene problemas y tiene carga por orar por esa persona? No levante la mano, no es nada malo. 1, 2. Yo sé que hay algunos que, pues, ¿qué me importa a mí que le pase lo que le pase, no? A mí no me está pasando. Pero habemos otros que no, o todavía peor, ¿no? Pero hay personas que Dios les pone una carga por los demás, que no es chisme, no es morbo, no, hay verdaderamente un sentir de pesar por lo que está pasando a alguien. Y no pueden estar y en la noche se levantan y empezamos a orar por las personas o esto y lo demás. ¿Cuántos hay de esos que levante la mano, porque es importante? Okay. Tienes corazón de pastor y se necesitan pastores en la congregación. Y tenemos equivocado porque vemos que el pastor es uno. No, ustedes son pastores. De aquí en la congregación, el pastor es imposible que haga todas las cosas. Pero estoy hablando del pastor, la persona que, mira, por ejemplo, el pastor sabe cuando alguien tiene un problema y está orando por ella porque tiene la carga. Por ejemplo, el apóstol o el arquitecto que es apóstol no se puede preocupar con fulanita o lo que le pasó a sutanita, porque él tiene otra, Dios lo está preparando para otra cosa, ¿me explico? O sea, no hay nada de malo en que tú no tengas una de las otras y no te sientas mal, pero estoy seguro que alguna de ellas vas a tener. Alguna de ellas vas a tener. Y si no, la manera de saberlo, pues es metiéndote en diferentes, en consejería, metiéndote en la escuelita, metiéndote a ir a evangelizar, y ahí vas a aprender si te gusta o no. Es la manera de saber. Maestros, estas personas les encanta explicar, les encanta enseñar a otros. ¿A quién le gusta hacer eso, maestra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es un talento que da Dios a la persona. Y lo curioso de esto, lo impresionante de esto es que estas personas te lo explican de una manera sencilla y lo entiendes. Y hay otras personas que son maestros y que por más que quieres entenderles, ¿qué querrá decir? No tiene el don de maestro, pero está como maestro. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, y los profetas son personas como el hermano que vimos, Francisco, la semana pasada, ¿no? A mí me sorprende cómo llega una persona, ay, Dios me está diciendo esto y me está diciendo. Cuando yo lo conocí en diciembre, no hace mucho, hace 2 meses y medio, yo fui les voy a platicar porque es interesante esto. Cuando fui a Caléxico, yo fui porque el apóstol no podía porque estaba enferma, no sé si se acuerdan ustedes, en diciembre. Entonces me pidió que yo fuera para estar ahí, aunque ya, gracias a Dios, los siervos de ahí de Caléxico, y ellos ya tenían todo arreglado y todo. Yo no iba a predicar, no iba a nada, pero fíjate cómo Dios tiene las cosas.
Yo en un momento dado dije, ¿a qué voy? Sí, ya están todos. Pero ella me pidió que fuera y yo dije, pues yo voy a ir de todas maneras. Y por cierto, cuando llegué allá ya había pasado, ya casi pasaba, bueno, llegué un poquito tarde a una reunión que teníamos a las 3, pero llegué antes de la reunión. Y me quedé ahí, fui obediente. Y entonces ellos entran, yo no los conozco, pero yo asumí, pues son nuevos, ellos van a dar la predicación porque ellos fueron invitados. ¿Sí les interesa que les platique esto? Ok, entonces lo vi, entonces él me ve y luego entonces empieza a orar por mí. Empieza a toda enfermedad. Y yo llevaba una carga por situaciones que pasan, ¿no? En la congregación y en la vida de cada persona. Yo de hecho iba en el camino orando, diciendo, Dios, esto, y le decía diferentes cosas, ¿no? De lo que estaba viviendo. Entonces llegó él y me dice, Dios, fíjate, Dios me está diciendo que lo que estabas orando ahorita que venías en el camino, que no te preocupes. Es más, te va a dar la sanidad de tu diabetes, te va a dar la sanidad de lo que tienes, del colesterol, y no va a haber más presión y esto. Y dije yo, oh Dios. Pero ya ves que uno es, yo no sé, pero de todas maneras uno es escéptico, es la palabra, ¿verdad? No debe de ser, pero bueno. Y luego, ya así me dejó así. Todavía ni empezaba nada, nomás me vio. Y luego ya al empezar la reunión, antes de empezar, cuando estaban, me dice, Dios me está diciendo algo más. Y me empieza a decir, me dice, yo no puedo, porque me iba a orar por mí. Y yo dije, oye, este no sabe. Porque yo decía, bueno, supuestamente yo soy el apóstol y voy a dejar que él ore por mí. Bueno, pero es invitado, no le hace. Pero yo sé una cosa, ya me lo han dicho muchas veces y ahora lo cuido. No dejes que nadie que tú no conozcas te ponga la mano sobre tu cabeza. Me lo han dicho profetas y muchas veces. Y lo aprendí ya ahora. Antes yo dejaba todo el mundo, pero no. Ahora ya eso ya sé. Cuando empiezan a hacer así, agarro la mano así y me la pongo aquí. ¿Entiendes? Bien así, sutilmente. La manera como lo he hecho. Pero en esa ocasión, él empezó a orar por mí y dije, oh Dios, que no ponga su mano sobre mi cabeza. Y entonces él estaba orando así y me dice, no, yo no puedo poner tu mano sobre tu cabeza porque tú eres más grande que yo. Él lo dijo. Dije, oh Dios, si eres tú. Y entonces me empezó a decir, la obra, dice, tú eres como Josué. Yo dije, ¿como Josué? Sí, dice, la obra que Moisés le dejó a Josué, tú la estás continuando. No tengas miedo. Si se van de la congregación, las personas que tienen miedo, no tengas temor. Y me empezó a decir cosas bien poderosas. Me dijo, con 2 o 3 fieles que tengas, la obra Dios la va a hacer en tu congregación. Porque yo estaba bien triste. Y me empezó a decir cómo ejemplos, dice, como David, como Moisés, como Josué. Y básicamente, o sea, la respuesta que me dio, que confiar en Dios y que nomás sea fiel, pero a lo que me estaba diciendo. Pero lo que me sorprendió fue los detalles que me dio, porque yo sé que lo que está hablando es verdad. Son muchas cosas. Mira, me ministró como en toda la reunión. Cuando llegó el momento, como la 5ª vez, porque se regresaba, y también me está diciendo que ese plan que vas a hacer de la congregación de Expander, no tengas miedo, compra las cosas que tienes que comprar, compra el ladrillo, compra esto, y respuestas específicas me estaba dando. Fue precisamente una semana antes de Unánimes, más o menos, ese fue cuando fue. Entonces me estaba dando, llegó el momento en que sentía tanto de Dios que ya le dije, Dios, ya no me des más, me voy a deshacer, y mientras más le decía eso, otra vez venía con más cosas y me estaba dando respuesta a todo. De hecho, cuando salí de ahí, haz de cuenta que fue un encuentro, pues fue un encuentro con Dios.
Entonces a la salida le dije, ¿quisieran ir a Mexicali? Sí, claro, okay. Y por eso fue que vinieron. Y a propósito, ahora que fuimos a comer el domingo, estábamos ya al último, pues platicando y bromeando y todo, ¿no? Y dice, vamos a, pues yo le digo, pues ¿cuándo regresan? Por decir así, pues más cuando regresan. Dijeron, pues miren, vieron el calendario, pues si quieren tal fecha, órale pues. O sea que se quedaron enamorados de ustedes, la verdad, y nosotros de ellos, ¿verdad? Nosotros también de ellos. Entonces van a estar aquí la primera semana de marzo. De hecho, entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque entra en el plan que Dios tenemos. Déjenme explicarles. Vamos a ver el plan. Vete para arriba. Entonces, vamos a hacer lo siguiente para que tengan una idea. Vamos a empezar las redes en los hogares, los que sean, a la vez de la red principal que nosotros estamos teniendo. Sí, en la izquierda y la derecha son las redes, ¿no? Donde están los obreros. Y luego está la red principal de los domingos a las 8:45. Dale para abajo. Entonces, al terminar los 3 meses, vamos a hacer una campaña evangelística. Nosotros no tenemos experiencia en campaña evangelística, pero Dios ya proveyó a las personas. Hay 2 personas que se me han acercado sin yo pedirles que quieren apoyarnos para la campaña evangelística. Uno de ellos, es una persona que conoció a mi papá, de hecho me habló ayer, la semana pasada, necesito regresarle la llamada. Que conoció a mi papá y que está muy interesado, pero bueno, y hay otra persona. Esas campañas evangelísticas se van a hacer al terminar esto, lo vamos a hacer. Básicamente vamos a salir al parque y vamos a llevar la adoración, la alabanza y vamos a hacerlo como nos digan ellos tienen experiencia, ¿está bien? De ahí va a haber cosecha, no solamente de los hogares, sino de las campañas. Quiero decirles que nosotros ahorita ya empezamos la escuela de obreros, que viene siendo la escuela de las personas que están participando ahorita. Cuando vamos a hacer un encuentro, y eso se hace allá también, ¿no crees que? O sea, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, ellos lo hacen. La única cosa que nosotros lo vamos a hacer en el orden como ellos lo hacen, pero eso lo hacemos. Vamos a hacer un encuentro donde va a haber bautismos y eso va a ser, ahora, hay otro proyecto de hacer un bautisterio aquí en algún lugar, ya que tumbemos la pared esa, ya ves que lo profetizó también que se va a tumbar. Entonces vamos a hacer un bautisterio para no tener que esperarnos 3 meses, pero ahorita por lo pronto los que se quieran bautizar, aguántenme poquito, por favor. Lo vamos a hacer lo más pronto posible. Y entonces, al salir del encuentro, se bautizan y vamos a empezar la escuela, se llama Afirmando los Pasos, que viene siendo, pero es diferente contenido, como el desarrollo de la vida, ¿se acuerdan? Pero es Afirmando nuestros pasos. Hay otro curso después de ese, pero estos cursos son cortitos, son cortitos, son como 1 mes y medio para terminarlos, o 1 mes, dependiendo del curso. Y quiero cambiar, es el siguiente. Hay otro curso que se llama Entrando en la Obediencia, Escuela de la Autoridad y la Obediencia. Ahí vamos a ver todo lo que es autoridad. Y automáticamente al ver tu autoridad vas a ver cómo convienes estar bajo autoridad, ser obediente. Cristo fue obediente, dice, y obediente hasta la cruz. Y por eso, dice, fue exaltado a lo sumo. Y su nombre está sobre todo nombre. Por la obediencia. Entonces, es una arma del obrero, es un poder que tú agarras cuando eres obediente. Porque no vas tú, sino es Dios en ti obrando. ¿Y quién va a detener a Dios? Pero cuando tú y yo hacemos lo que nosotros queremos, pues vamos solos, no vamos con Dios. Pero cuando vamos enviados, entonces sí. Y ahí empezamos la escuela ministerial. La escuela ministerial, ahora, esto es por un lado, pero hay otra escuela que es la de los niños. Vamos a empezar una escuela de los niños. Bueno, la escuela ministerial es para las personas que quieran, no todos. Las primeras sí, pues las primeras se da a todo mundo. Pero hay personas
que, por ejemplo, nosotros tenemos, ya en poco tiempo, ya entregamos, algunos de aquí están testigos, todo el registro que se necesita para establecernos como una organización, como una iglesia. Y tenemos la facultad de nombrar ministros, tenemos la facultad de ir a los hospitales, tenemos la facultad de todo lo que hace toda una iglesia. La idea de la escuela ministerial es formar los ministerios, pero no solamente para que se trabaje aquí, sino eventualmente para enviarlos a los que quieran. A los que quieran ir, abrir, van a ser enviados, pues primero como obreros y eventualmente van a ser apóstoles. El que quiera, nadie se le forza, pero ese es el plan de Dios. Que de aquí se gradúen y vayan a hacer la obra. Les voy a platicar esto que les platiqué en la mañana, algunos, es de que el pastor Macías, hablé con él la semana pasada y le pregunté, bueno, ¿y dónde estás? Y ya me dijo que estaba, creo que no sé si en Ecuador o Honduras, y estaba en una iglesia muy grande, y que están implementando el programa también de redes y de crecimiento de la iglesia. Entonces él me dijo que llegó una iglesia, estaba muy emocionado. Hay una iglesia, dice, que cuando llegué yo, dice, hay como 700 jóvenes. Entonces yo cuando platiqué, y ellos están implementando este programa, que el que estás implementando tú allá, y dice, y cuando, por eso estoy aquí, dijo, y cuando vi los 700, le digo, wow, esta es una iglesia de jóvenes, le dijo al pastor, y el pastor le dijo, no, esa no es iglesia de jóvenes, esa es una iglesia de niños. ¿Cómo? Pues si yo veo mucho joven, 700, mira aquí. No, dice, es que yo empecé con niños, y tengo niños, pero con ellos empecé hace 10 años. Entonces empezaron de 7 años y ahorita tienen 17, y ya están listos para ir a abrir iglesias o a ir de misioneros. Ellos quieren ir de misioneros, el que quiera. Entonces, no vamos a descuidar a los niños, no vamos a descuidar a los niños. Vamos a fortalecer el ministerio de los niños para los que quieran participar en eso. Pero no menospreciemos a los niños, porque ahí están los futuros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están. Y están en ti también, el que quiera. Pero eso sí, el que quiera. Yo no quiero que tú te sientas presionado de que tienes que entrar al ministerio, a la escuela ministerial. No, solamente si usted lo desea. Porque ¿sabes qué creo yo? Que Dios pone el llamado. Y si tú sientes ese llamado, calificas. No importa si no tienes primaria, secundaria, o si no tienes estudios, si no tienes, no sé, mucho conocimiento, o si no sepas leer. La verdad, el gran, ¿se acuerdan ustedes del predicador en Chicago? Un gran predicador, formó un ministerio muy grande que hasta ahorita está, él fue en 1800 y fue uno de los predicadores más grandes de la historia, de hecho, que le predicó a Inglaterra, a la reina, y a muchos dignatarios y a personas pobres y de todo. Pero él era una persona no culta, no sabía hablar, no fue educado, pues. Decía las cosas mal, hablaba como decir, en lugar de así, decía encina o ancina o no sé, ¿me entiendes? O sea, hablaba de una manera en inglés que no debería, y muchos lo juzgaban. Pero es más, él fracasó en la escuela tanto que al último empezó a vender zapatos, lo único que hacía, trabajaba para una zapatería. Pero un día se sentía tan mal, llegó, ¿alguien se acuerda su nombre? De este pastor. Es un gran predicador. Ahorita les voy a decir, el problema, la situación es de que Dios lo tocó y lo usó poderosamente. Y los mensajes eran a estadios, porque era Dios. Lo estoy diciendo este ejemplo, se casen y críen hijos. ¿Eso es sabio? Yo pregunto. Ahora, no es criticar, sino que no es sabio porque los resultados son nefastos, son negativos. De hecho, en Francia se formó un grupo,
una asociación de hijos de homosexuales en donde están exigiendo que se prohíba eso por todos los traumas y lo que sufrieron. Y tienen sus razones, usted lo busca en internet. Asociación de hijos homosexuales o de parejas o de matrimonios. Y ahí puedes ver mucho al respecto. Entonces, es intelectual y nada más y apoya esas cosas, pero no es sabio. Porque está destruyendo la célula de la sociedad que es la familia. Alguien va a decir, no, pues tienes una mente cerrada. Pero no es mente cerrada. No es mente cerrada. Es que Dios es sabio, ¿están de acuerdo? Y si Dios dice que es malo, es malo. Ahora, un campesino que toda su vida se llevó en el campo y no fue a la universidad, nomás estudió la primaria, si acaso, y toda su vida ha trabajado, o gente que va a cazar al campo y mata animales, y son profesionales, ¿es sabio matar los animales? No, nomás para decir yo tengo de oso, o cabeza de venado, ¿es sabio eso? Pero un campesino que nunca estudió una carrera, que no es intelectual, que no tiene sabiduría, que no tiene ciencia, pero tiene una sabiduría. Tiene una sabiduría de tal manera que ellos, por ejemplo, en cada cosecha, ellos guardan semilla para sembrar el próximo año. ¿Es sabio guardar semilla para el próximo año? Porque si lo gasta, ¿qué cosecha va a tener el próximo año? Y habemos gente que estudiamos con maestría y con tanta ciencia y tecnología que no ahorramos nada, todo lo gastamos, al contrario nos endeudamos. ¿Te fijas que la inteligencia o el tener ciencia o el tener palabra de conocimiento no necesariamente es ser sabio? O puede ser un médico que sabe que hace daño el alcohol y puede ser alcohólico. Tiene conocimiento, tiene sabiduría, tiene ciencia, pero no tiene sabiduría. Ya me entendí, ya me di o sea, ya me entendieron lo que quiero decirles. Entonces, palabra de sabiduría es de que tú vas a saber exactamente cuál es la decisión correcta que tomar en los momentos difíciles. Y hay hermanos que son así. Tú no sabes, se te cae el mundo y alguien te dice, hey, pues mira, haz esto. Ah, oye, ¿de veras? ¿No te ha tocado así? A mí sí me ha tocado. Que no sabes ni cómo hacerle y, oye, pues mira, hazle así. Entonces, en la iglesia, ¿saben lo que estoy hablando? ¿De qué se trata? Estoy hablando de que en la iglesia, aparte de ser profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, que es un oficio, hay dones que Dios da a la iglesia, que le da a usted. Y no se sienta mal si usted no sana, pero sí tiene palabra en este caso, de sabiduría. Hay personas en la congregación aquí bien sabias, que ya viene de Dios, y hay otros que no somos sabios, que tenemos 20, 30, 40 años y estamos haciendo todos los mismos errores. ¿Ok? Palabra de ciencia, ahí sí, es palabra de conocimiento. Por ejemplo, la palabra que dio aquí, qué bueno que tengo este ejemplo. Francisco la semana pasada es palabra de conocimiento. No solamente es profecía por lo que va a venir, pero él decía cosas que están pasando sin conocerme. O sea, te dice lo que está pasando y luego te dice lo que va a venir, la profecía. ¿Verdad? Pero antes de eso nos dio palabra de conocimiento, de ciencia. Por ejemplo, yo digo con ella, le digo, ¿sabes qué? El problema que estás teniendo con tu hija y con tu hijo se va a resolver. No sé ni qué hija ni qué hijo, pero Dios me lo da. Esa es una palabra de conocimiento. Y ella sabe que está teniendo ese problema. ¿Sí? Entonces ya distinguimos sabiduría entre el bien y el mal. Palabra de ciencia o conocimiento es la palabra de que sabe qué está pasando, pues, en la situación. Fe, ese es un don, ¿eh? Es un don. Dios lo da. Por eso dice pedirle. Cuando te falte fe, pídesela a Dios porque Él te la da. Hay gente que tiene mucha fe.
No importa cómo esté todo terrible lo que esté pasando, él está contento y está glorificando a Dios. ¿Conocen a personas así? Yo conozco a uno allá en San Diego que no importa qué le pase, él tiene confianza en Dios y que todo va a salir bien. Ponciano, Chano. Allá un hombre le chocó y que lo demandó y que no sé qué, y yo me puse nervioso, y dije, oye, y esto y lo demás, Dios va a hacer. Y Dios obró, Dios obra. Es increíble. Tiene ese don de fe. Pidámosla, ¿no? De hecho, le podemos pedir todos estos dones a Dios. Y dice que el que pide se le dará. Amén. Entonces pidámoslo. De sanidad. Me dio mucha risa porque, pues no sé si fue risa, vergüenza o no sé qué fue. Pero te digo, no hay que sentirse mal. Y lo voy a decir. Cuando estábamos haciendo los altares, el hermano Macías, el pastor Macías, cuando se agachó para las piedras y lo demás, se lastimó la espalda, ¿se acuerdan? Y entonces aquí estuvo, yo cuando llegamos a la casa, pues oré por él, por sanidad, ¿no? Pero le siguió el dolor, le siguió. Y dice, bueno, ya se fue para allá, lo dejé, y no sé si fue el sábado o el domingo que hablamos por teléfono después de que se fue, lo dejé el viernes. 2 o 3 días después le pregunto, oye, ¿cómo sigues de esa? ¿Sabes qué, hermano? Ayer un pastor aquí vino, creo que fue Carlos, el donde se estaba quedando, vio que estaba así todo chueco y lo demás, oró por mí y ya me sané, dice. Entonces, Carlos tiene el don de sanidad. Y no digo que yo no lo tengo, pero hay gente que tiro por viaje, como luego dicen, ¿no? O sea, oran por cualquier persona y son sanas. Tienen el don. Y usted puede ser usted. Y eso no tiene nada que ver con cuánto tiempo tengas en la iglesia, ¿ok? O qué tanta Biblia sepas. Es un don que Dios te da. ¿Quién tiene el don de sanidad aquí? 1, 2, 3. Yo también tengo un poquito de don de sanidad. No, créalo, recíbalo. No es nada más por hacer ¿cómo se dice? Por vanagloria, sino pues es la verdad, ¿no? Porque damos gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Están aburridos? Ya menos terminamos. Bueno. Milagros. Hay gente, bueno, una manera de ver los milagros es cuando hay gente que hace milagros cuando ora por personas de que algún órgano, cuando es sano, se le regenera todo el órgano y queda como de niño o queda completamente sano, 100%. Hay sanidad, pero también es milagro creativo. Hay un milagro en la creación de ese. O cuando hay personas que tienen problemas de los dientes y cuando se ora con ellos y tienen, después de la oración, tienen dientes de oro o muelas de oro. O cuando se ora por alguien y cae oro. O muchos milagros que pasan, ¿no? Que suceden. Y Dios da ese don. Dios lo da. Profecía, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, a mí lo que me llama la atención hablando de profecía, me viene a la mente Francisco, ¿no? El pastor Francisco, porque él puede, yo le digo pastor porque, aunque ahorita todavía no tienen iglesia, pero yo sé que la van a tener pronto. Yo me sorprende cómo él así de repente viene y te lo dice. Ahora, fíjate, se necesita para todos estos tener valor. Tener valor. Porque, ¿qué tal si Dios me dice profecía? Dile a esa señora que está ahí una cosa muy... o que viniera un pastor, otro pastor, y que me dijera a mí Dios, dile a él que el problema que está teniendo en su casa o en la iglesia o lo demás se va a resolver. O que me diga bien específico, el problema de deudas que tiene él personalmente en su economía se va a resolver. Da miedo, ¿sabes por qué?
Porque uno piensa, Dios mío, ¿será mi pensamiento? Y si le digo a él que tiene problemas de deuda y no tiene ninguna deuda, voy a quedar en ridículo, ¿no es cierto? ¿O ustedes no piensan eso? Pero él, claro que lo piensa también, pero ha aprendido a confiar en Dios. Total, Dios me dio esto, yo lo doy. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Se quebranta. Estaba diciendo, llegó un apóstol a su congregación y Dios le empieza a decir, dile esto y esto y lo otro. La reacción normal sería, bueno, ¿yo quién soy para decirle? ¿No? Y si lo digo, y entonces él fue y empezó a decirle, darle la profecía, y su esposa, trágame tierra, decía. ¿Y cómo se le pone a darle al apóstol esa palabra? ¿Cómo se le pone a decir esto y lo demás? ¿No? Estaba platicando, ¿no? Pero al rato da testimonio el apóstol y dice, nadie me había hablado de la manera que este señor me habló, y Dios sabe que yo y él sabíamos esto nada más. Evidentemente Dios lo usó poderosamente. ¿Qué hubiera pasado si él dice, no, mangos, no le digo nada, es un apóstol y yo quién sabe si sea? ¿Se necesita ser valiente, sí o no? Hay una persona enferma, tú sientes de Dios, hay algo adentro que te está diciendo, no sé, como que te quema algo adentro que tienes que ir a orar por esa persona. ¿No les ha pasado a ustedes? Pero ¿qué tal si no se sana? Y muchos no van o no vamos. ¿Se necesita ser valiente? Si queremos ver los milagros, necesitamos creerle a Dios. Necesitamos ser valientes y hacerlo. Aunque quedamos en ridículo. Mira, te voy a decir por qué. Vamos a suponer, hay una persona que está enferma, tú sientes ese deseo de orar y tú oras. Y esa persona se es sanada de cáncer. Un milagro. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Pero ¿quién hizo el milagro? ¿Tú o Dios? Dios. Pero te sientes bien, ¿por qué? Porque te usó como una persona para orar, ¿verdad? Pero ¿la honra es para ti o para Dios? Para Dios. Ok. Viene otra persona diferente que tiene cáncer. Y tú sientes orar y oras por esa persona. Pero no se sana. Se muere a los 6 meses. Porque ha pasado también, ¿no? No hemos orado por personas, muchas han sido sanas, otras no. ¿Cómo te sientes? Te sientes triste porque perdió, pero porque se fue, ¿no? Con el Señor. Pero no debemos de sentirnos mal realmente. Porque si es sana, ¿para quién es la gloria? Y si no la sana, ¿para quién es la gloria? Es para Dios. Entonces lo mismo, si Dios te da una profecía y tú se la das y esa persona dice que no hay nada de eso que tú dijiste, o ella dice, no veo cómo pueda pasar eso, pues es Dios el que te la está dando. Allá le digo, ¿sabes qué? Allá Dios. Pregúntale a él me la dio y yo te la doy. Porque yo ni te conozco, ni sé nada, yo nomás soy obediente. De hecho, él decía muchas veces, no sé ni por qué, yo no sé por qué te lo digo, no te conozco, yo nomás lo estoy diciendo porque Dios me lo está diciendo. Y no sé más detalles, nomás sé eso. Pero yo sabía, ay Dios mío, que era Dios hablando, ¿no es cierto? Vamos a continuar con los dones. Géneros de discernimiento de espíritus. Oh Dios. El discernimiento de espíritus son las personas que de la congregación o los creyentes que cuando ven una situación o una persona, simplemente mira, entran a un lugar y sienten que una oposición. Sienten una oposición, sienten algo, a veces no se sabe inmediatamente qué. Después andan más, ven a una persona y dicen, esta persona trae algo. Esta persona trae algo. Y luego todavía disciernen más.
oh, esta persona trae un espíritu de rebeldía, trae un espíritu de tantos espíritus que hay, de lascivia. No es espíritu de sospecha, porque mucha gente sospecha de todos. No, mira, aquel te va a transar, este te va a... No. No es eso, no es un espíritu de sospecha, no, que sospechan de todos. No. Es de que algo anda mal aquí, o saben que esa persona viene con intenciones que no son limpias, que no son honestas, que no son verdaderas. Si usted siente algo así, usted cumpla con su compromiso, con su obligación de decírmelo, ¿no? Y yo lo voy a tomar así, o sea, que tú sientes en tu espíritu, pero me voy a sentir muy bien porque me tienes la confianza y me estás diciendo que algo estás sintiendo. Porque Dios te lo pone para advertirte. Y es que mira, imagínate, por eso somos un cuerpo. Te fijas que los dedos de la mano son diferentes y tienen diferente función. Si tú pierdes el pulgar, pierdes un gran porcentaje del propósito de la mano. Porque el pulgar es muy importante para cerrar la pinza y sostener muchas cosas, y si no lo tienes. Es diferente la función del dedo índice, del dedo pequeño meñique a pero todos se ocupan. Entonces, ustedes así son los miembros del cuerpo de Cristo, son los miembros de la iglesia, que es un cuerpo. Entonces, si usted, de aquí, ¿quiénes han sentido, creen, y pueden hacerlo con libertad, levantar la mano, que creen que tienen ese espíritu de discernimiento, que ya por mucho tiempo Dios les revela cosas? 1, 2, 3, 4, 5, tú también lo tienes, 6, 7, 8. Sé que lo tienen porque me han advertido antes. Y muchas veces yo no creía. Pero ahora lo que hago, no lo desecho jamás, sino que, voy a tener cuidado. Voy a tener cuidado. Por ejemplo, tú me dijiste algo, que sentiste algo, y bueno, estoy orando, antes de hacer todo, estoy orando, que Dios me confirme, ¿me entiendes? Que no nada más aceptarlo por lo que yo siento, sino verdaderamente confío. Bueno, todos me han dicho, porque de hecho, me han dicho, y al último salen lo que me dijeron, digo, Dios mío. Nomás que como me quieren mucho, no me dicen se lo dije, pero casi. Pero es importante que me lo crea algo de cálculo y todo eso. Entonces ellos lo descifraban, pero no entendían, porque estaba en lengua náhuatl. Y de hecho dicen que se ganó la guerra por eso, porque dejaron de hundirles los barcos. Entonces Dios usa lo mismo, usa lenguas para comunicarse entre los ángeles, para comunicarse entre ustedes. Ahora, Dios también dice ahí interpretación de lenguas. Dios da el don de lenguas. Pero aquí hay una cosa que quiero decirles que tengamos cuidado. Porque, fíjate esto, y no se me había ocurrido hasta que una persona me lo dijo. Un día estábamos, y entonces Ana empezó, aquí en la congregación, entonces Ana empezó a hablar en lenguas. Y pues no nomás ella, más también, ¿verdad? Y entonces, al final, cuando salimos, Miguel se llama este muchacho, me dijo, qué bonito lo que habló, lo que dijo, lo que oró Ana. En el camino así, saliendo para... sí, ¿cuándo? Le digo, ¿cuándo oró? Dice, ahorita en la salida, que estaba orando ella, que en voz alta, y que estaba... cuando estaba orando en lenguas. Dice, ¿quién? Ana. No, Ana no estaba orando en lenguas. ¿Cómo que no estaba orando? ¿Qué estaba diciendo? Y me empezó a decir que empezó a glorificar a Dios y que le estaba dando gracias por la obra que estaba haciendo aquí. Y me empezó a decir todo lo que estaba diciendo. Le digo,
ella estaba orando en lenguas. No, dice, yo le entendí todo lo que estaba diciendo. Le dijo, tienes el don de interpretación de lenguas. O sea, a veces tú no te das cuenta que tienes el don de interpretación de lenguas porque tú le estás entendiendo todo lo que dice. Como cuando conocí a Wayne, no sé si les platiqué, allá en San Diego, que cuando nos conocimos ahí en un lugar ahí donde se toma el café y empezamos a platicar que íbamos el fin de semana. Yo le dije, no, pues yo voy a Mexicali. ¿Qué vas? A la iglesia. Él ya es cristiano y viene del tabernáculo de Brooklyn y acaba de llegar. Y dice, wow, estás yendo a México. Y le interesó mucho y dice, vamos a platicar. Sí, le digo, cuando quieras. Y dice, pues mira, vio su agenda y dijo, el jueves vamos ya. Fuimos el jueves a un restaurante chino que él me llevó. Y ahí estamos sentados. Entonces yo le empiezo a platicar y de repente cuando empiezo a platicar, él empieza a hablar en lenguas, pero fuerte. Yo dije, bueno, si a él no le da vergüenza, a mí menos, que soy el pastor, digo, pues ¿cómo me va a dar vergüenza? Y decía, gloria a Dios, y empezaba a hablar en lenguas y con todos, dije, pues este sí es cristiano de verdad, no le da vergüenza nada. Pasó el tiempo, como un año después, o no sé, me dice, es que yo no aprendí a ver lenguas hasta que llegué ahí con ustedes. Porque cuando, sí les platiqué esto, ¿no? Cuando él vino aquí, que fue en septiembre de hace como unos, ¿qué será? 6 años, ya no me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan? Que tenía 7 años en ese tiempo separado de su esposa, recibió palabra, recibió de profecía, él se fue lleno, de hecho, él cayó y dice que estuvo en un éxtasis, y sentó hermoso, y ¿se acuerdan y luego que orábamos por él y lo demás? A los días siguientes yo lo notaba medio raro, que sí me hablaba, pero medio raro. Entonces, a las 2 semanas habla conmigo, me dice, quiero hablar contigo, ya fuimos y hablamos. Perdóname, dice, perdóname. Le digo, ¿de qué? ¿De qué te perdono? ¿De qué? No, dice, es que yo pensé que me habías dado algo, algún alucinante, alguna droga, y por eso estaba así. Yo pensé que en la comida o algo, por lo que experimenté. Digo, ¿por qué? Es que fue tan hermoso, pero a la vez yo nunca me había caído, nunca había hablado en lenguas. Le digo, ¿cómo que nunca habías hablado en lenguas? Sí, dice, ¿te acuerdas que hablé en lenguas y hablé todo eso? Es más, no sé ni lo que pasó conmigo, perdí la noción, pero sentí muy bonito, pero tenía mucho miedo. Y le digo, no, yo no te di nada. Dice, bueno, tú te tragaste tantos burritos, pero... No, le dije, te comiste muchos burritos porque le gustaban. Pero no, yo no. No, dice, ya sé, habló con el pastor Johnson, que de allá, y le dijo, no tengas miedo, es el Espíritu Santo, revisita el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo le dije, oye, pero está bien, bueno, ok, gracias, no te preocupes, pero espérate, ¿tú ya hablabas en lenguas? No, dice, yo no he hablado en lenguas. ¿Cómo no? En el restaurante estuviste hablando en lenguas. No, yo no hablé en lenguas en el restaurante. O sea que él fue bautizado en el Espíritu Santo cuando nos conocimos en el restaurante, ni cuenta se dio que estaba hablando en lenguas. Porque según él, yo decía gloria a Dios y aleluya. No, qué gloria, sí decías gloria a Dios y aleluya, pero estabas hablando en lenguas que hasta vergüenza me dio al principio, pero dije, si tú no tienes vergüenza, yo menos. No se dio cuenta, no sé cómo, pero no se dio cuenta. Y sí. Entonces les digo esto, no tengan miedo, confiemos en Dios. Todo esto es para edificación de la iglesia. Si sientes algo, si tú eres de los discernimiento de espíritu, platícalo conmigo, ¿no? Y vamos a orar que Dios nos confirme. Pues total, no se trata de desechar ni tampoco aceptar a nadie, sino simplemente decirle, Dios, sentimos esto, muéstranos qué es, y nosotros tenemos precaución, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante. Vamos a suponer que alguien de ustedes, que yo ya los conozco, ustedes, y vienen, ¿sabes qué, apóstol? Pues la verdad, llegó una persona nueva, pero yo siento algo ahí, siento como que hay un espíritu, como que no es honesto, simple y sencillamente. Trae una doble agenda, trae otra agenda, trae otro, ¿cómo se dice cuando trae otra intención, otro motivo, otra... Que otras razones que no son honestas, pues. Entonces, tú no me lo dices a mí, dices, no, pues el apóstol él va a sentir, Dios le va a hablar a él también. Y pues Dios no me ha hablado. Entonces, la persona esa
Me dice, oiga, estoy haciendo esto y lo demás, no me podría prestar 10,000 pesos, 1,000 pesos vamos a ponerle, porque estoy haciendo esto y lo demás, y yo se los presto. Y ya no vuelve. ¿Cómo te vas a sentir? Ahora, estoy hablando de dinero, pero ¿qué tal si esa persona se lleva a una muchacha de la congregación? O una mujer se lleva a un muchacho de la congregación. O lo seduce o quién sabe qué. Porque sí hay personas que vienen con una cosa diferente, ¿no? Por eso somos un cuerpo. Ahora, si tú me lo dices a mí y yo no hago nada, pues ya es responsabilidad de quién. Dios es bueno. ¿Cómo se sienten? Entonces, vamos a empezar la escuela de obreros. Aquí la tenemos. Quiero decirles algo aquí, quiero adelantar algo. ¿Se ven ahí que vamos a empezar la escuela de obreros? Usted puede participar. En la escuela de obreros usted puede participar, aunque no, bueno, si usted quiere participar en la escuela de obreros, hable conmigo, ¿ok? No estoy negando a nadie, sino que nada más hable conmigo. Es todo. ¿Sí? No diga, no, pues yo no sirvo, no, yo no, o sea, quiero decir, no estoy sirviendo en el ministerio, o no estoy, no sé, no, usted pregúnteme a mí si puede entrar a la escuela de obreros y yo le voy a decir. Quiero hacer una aclaración por qué estamos diciendo obreros. El término obrero está en Mateos 9, el capítulo 9 y el versículo del 37 al 38. Y es en la Biblia donde se les habla, se dice obrero y no líder. Nunca se habló en la... ¿Te acuerdas que nosotros ya teníamos eso, no? De que no decíamos líder, sino encargados o responsables. Porque el líder piensa que él no va a hacer nada y que nada más va a dirigir y va a estar sin hacer nada. Pero en el reino de Dios no es así. El líder trabaja con los demás. Es un obrero más, nada más que es un obrero principal que va dirigiendo, pero está trabajando también. Hay un dibujo en el internet, no sé si lo hayan visto, que me gusta mucho porque viene dos imágenes, lo que es un siervo, o sea, un obrero de Dios que está responsable y un líder, como el mundo lo ve. ¿Sí lo has visto? ¿Se acuerdan de eso? A ver si lo pudieras poner. Él está dirigiendo a un grupo y el otro también está dirigiendo al grupo, pero de una manera diferente. Pero vamos a leer esto ahorita, mientras esto. ¿Por qué se llama escuela de obreros? El término, porque podríamos ponerle escuela de liderazgo, ¿no? Que inclusive se ve más apantallador. Llama más la atención, porque todos queremos ser líderes, ¿verdad? Queremos ser jefes, pero no indios, dicen. Mucho indio y mucho jefe y poco indio. Pero el término bíblico es obrero y no líder. Es un obrero de Cristo. Aquella persona que está involucrada en alguna faceta de las labores ministeriales, de los ministerios o los equipos, pues. Un ministerio viene siendo un equipo de un área que se dedica, por ejemplo, tenemos el equipo de Ujieres. Nosotros le llamamos el ministerio de Ujieres. En el mundo le podríamos decir, o en la sociedad le dicen, es el equipo de decanes, la traducción, ¿no? Cuando alguien da su testimonio, cuando estamos afuera decimos, la persona dio su experiencia que tuvo en esa situación. Pero, entonces cuando estamos hablando
de la escuela de obreros, estamos hablando de la escuela que los entrena a ustedes para formar los equipos que van a estar funcionando. En otras palabras, es la escuela que forma a las personas que van a estar trabajando en tu ministerio, porque esa es una cosa muy importante. No es el ministerio mío ni el ministerio de la iglesia, es tu ministerio. ¿Sabías que tú tienes un equipo que tú vas a ser parte de un equipo que Dios te dio los talentos para ser parte de eso? ¿Sí? Entonces, el obrero es un puesto de responsabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, los obreros que están de ujieres, por decir un ejemplo, ¿no? Tienen la responsabilidad de que haya agua aquí, se la tome o no el apóstol, pero ahí está. Tienen la responsabilidad de que el canasto con los sobres o esté listo en el lugar para que la gente cuando llegue pueda dar su ofrenda y su diezmo. Tiene la responsabilidad de apagar las luces cuando se tengan que apagar. Tiene la responsabilidad de mantener el orden aquí, de darse cuenta si faltan sillas o lo que sea, ¿no? O sea, hay una responsabilidad. Entonces, y no lo debemos de ver como que somos nada más jefes. O sea, el obrero es un puesto de responsabilidad y no necesariamente de autoridad. Claro que Dios da autoridad, porque cuando tú estás sirviendo, Dios te da la autoridad automáticamente. Pero la idea que Dios nos está diciendo es lo que vamos a ver ahorita cuando leamos esto. Lo que quiere Él que tengamos un corazón de servir, y en ese corazón te da la autoridad. Por ejemplo, yo cuando llegué aquí, a mí me costó mucho trabajo y todavía me cuesta trabajo tomar mi autoridad. Pero si no lo tomo, estaría haciendo mal. Porque mi deseo es servir. Pero en eso Dios me da la autoridad. Pero tú y yo estamos aquí por el deseo de servir, no por el deseo de ser autoridad. ¿Me explico? Pero también tenemos que reconocer que si usted no toma su autoridad, su responsabilidad, las cosas no van a marchar. Ándale. Muy bien. El líder, te fijas aquí debajo, aquí pone una empresa, ¿no? Pero podríamos poner la iglesia, una compañía, la casa, la familia, todo, la escuela. ¿Te fijas cómo va el líder enfrente? Este es un líder que es verdaderamente líder. ¿Y la de arriba? ¿El que es jefe? Pero no está jalando. Entonces, no enseña cómo y no contribuye en el esfuerzo. Entonces, muchos así éramos. O tomamos el liderazgo como así, ellos tienen que hacerlo. Pero esto es lo que dice la Biblia que tenemos que hacer nosotros. Obreros responsables. En vez de aligerar la carga, hace más carga. Sí, muy bien. ¿Te fijas que están jalando? Él hace más carga y luego da órdenes. Entonces, en la escuela de obreros se trata de hacer. De hecho, yo les estoy diciendo aquí, aprovecho. Se les está invitando a personas a que entren a los equipos o a los ministerios, ¿verdad? Entonces, si usted es nuevo, no se ponga nervioso, no lo van a poner a dirigir una clase, no lo van a poner a dirigir una cosa, no, usted va a entrar como auxiliar, como asistente. Entonces la otra persona le va a ir enseñando, ahora sí como aquí, como el que estaba abajo, jalando. Por ejemplo, hoy está Carla, primer día, gloria a Dios, en la escuela con los niños. Entonces Ana le dijo, mira, vente conmigo, vas a ser mi auxiliar. Y Ana ahorita le está enseñando a ella, le está diciendo, mira, aquí, o simplemente ve como lo que estoy haciendo y le está dando explicaciones a ella. Y Carla le está ayudando y está aprendiendo. Eventualmente, no sé cuántos meses o cuántas semanas, a lo mejor ella ya va a ser maestra una vez. Pero al principio no te vamos a poner una responsabilidad así nomás, sino que tú vas a estar viendo, vas a estar aprendiendo. Y esa es la idea.
Ana está jalando junto con los demás, porque esa es la idea que tenemos. ¿Sí se entendió, verdad? Sí. Ok, vamos a Mateo 9, 37, 38, porque hay cosas que nosotros como congregación, ya sea que estés de obrero o que no estés, que tenemos que hacer. Dice el Señor, esto lo dijo el Señor. De hecho, al ver a la multitudes, tuvo compasión de ella. Esto es el Señor, el que tuvo compasión, el Señor Jesús. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Cuando Jesús vino, vio a la gente. Miraba a alguien que estaba enfermo y lo sanaba. Miraba la necesidad de que tenían hambre, habían estado escuchándolo bastante tiempo, y eran como 5,000, sin contar hombres, a niños ni a mujeres. Tenían hambre y multiplicó los panes. Y aquí él ve algo, que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? La pregunta es, ¿por qué tuvo compasión? Porque estaban agobiadas y desamparadas. O sea, estaban con preocupaciones. Agobiar es... son tantos los problemas, presionados, estresados, preocupados, con ansiedad, pues a la vez, todo eso te provoca cansancio. Y hay otra cosa, desamparados, sin nadie que ore por ellos, sin nadie que los ampare, que los proteja, ¿te fijas? Hay similitud en nuestra vida ahora. El viernes que veníamos, allí en el centro, llegamos al cajero la semana pasada, y llegué a un cajero que está allá por el mall nuevo que hicieron. Hay una gasolinería al fondo, y llegué ahí, y llegué al baño, y me dice, no hay. Pero el baño, o sea, está la gasolinería y enseguida está un bar, o donde venden cerveza, pues. Y entonces yo le digo, ¿y aquí enseguida no hay? Sí, ahí sí hay. Pues es lo mismo, es una puerta nomás que divide la gasolinera ahí. Pues entro, y ¿cuál va a ser mi sorpresa? Que está lleno de jóvenes. Dije, Dios mío, si así estuviera en la iglesia. Me sorprendió porque es un lugar más o menos pequeño, era viernes en la noche, y estaba lleno. ¿Por qué lo digo esto? Porque es gente buscando una respuesta a sus problemas y la encuentra en el alcohol. La encuentra buscando una. Entonces, yo a ellos los vi desamparados y sin pastor. O sea, desamparados. Agobiados, pues estaba disimulado, ¿no? Porque había unos agüitados, otros estaban, según ellos, alegres y de todo, ¿no? Pero yo los vi como ovejas sin pastor. ¿No has visto algunos de tus familiares que tienen broncas y lo demás? Y tú quisieras ayudarlos, pero como es tu familiar no te escuchan a ti. Pero si ellos estuvieran yendo a algún lugar, como una iglesia, que hubiera un pastor, que hubiera alguien que les diera, pues si simplemente orar por ellos, ¿no sería diferente? Bueno, vamos a continuar. Apenas estoy ahí. Los vio Jesús que no tenían quien les guiara. Estaban perdidos. Tuvo compasión. Entonces fue cuando Jesús hace esta declaración que yo le escuché a mi papá muchas veces. La cosecha es abundante, pero son pocos los que. Dice los líderes, los trabajadores, no, los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha. ¿Quién es el Señor de la cosecha? Dios. Que envíe obreros a su campo. Pon la versión Nueva Traducción Viviente.
Esa, exactamente. El 36. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas. Hay confusión en algunos amigos tuyos. Y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. ¿Es cierto que la cosecha es grande? Yo lo creo, la cosecha es grandísima. No tenemos ni idea. Aquí en Mexicali pone, seguramente ya hay 1 millón de habitantes, ¿no? O si no va a estar cerca, o a lo mejor pasa, ¿no? Perdí la noción del... Decían que para el año 2000 en México iba a haber 100,000, es el último récord que me acuerdo. Digo, 100 millones de habitantes. Y ya pasó el 2000, ¿verdad? Bueno, aquí hay 1 millón. ¿Cuántos cristianos crees que haya? ¿Cuántas personas, hijos de Dios haya, que hayan recibido a Cristo en su corazón? Tal vez un 10%, 10,000. Nos falta, 100,000. Nos faltan 900,000. ¿Habrá o no habrá? O ponle que hubiera la mitad. Vamos a ser positivos. 500,000. ¿Cabrán aquí 500,000 de personas? Con un 0.01% que nos diera, ¿no? Con 50,000, son muchos, ¿no? 5,500. O sea, la verdad, 300 dijeron, ¿verdad? La verdad es, entonces, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así es que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora pon la Reina Valera, que es la tradicional, la versión tradicional. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mies es cosecha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Mies es cosecha. Ahora, Mateo 20 del 1 al 2, y con esto vamos a terminar. ¿Sabías tú que la paga, aquí hay muchas cosas, le vamos a continuar el viernes, no se lo pierda. Tengo más que enseñarles, apenas voy aquí, pero no se asusten, ya vamos a terminar hoy, porque sé que hace hambre. Pero la paga no es por tiempo, sino por eficacia. O sea, Dios nos va a pagar no por el tiempo, sino por eficacia. Amén. Te puedes levantar a las 6 de la mañana y tener una mañanera aquí y lo demás, pero Dios no va a calificar que trabajes 12 horas diarias. Te va a calificar por los resultados. A mí y a ti. O a ti y a mí. ¿Dónde dice eso, apóstol? ¿Por qué dice eso? Mateo 9, 37, 38. Sí. No, perdón, 20. Gracias. Mateo 20. Dice, ¿se acuerdan que yo la semana pasada les dije cómo en Mateo estaban divididos los capítulos? Aquí está, yo les había comentado, lo voy a repetir. Siento de Dios repetirlo, lo voy a hacer. ¿Me tienen paciencia? El capítulo 1 de Mateo habla de la genealogía de Cristo, de dónde viene y todo eso. El capítulo 2 habla del nacimiento del Rey, de Cristo. El 3 habla sobre Juan el Bautista, que es el mensajero del Rey. El 4 habla sobre el choque precisamente entre los reinos de Satanás y el reino de Dios. El capítulo 5, 6 y 7, que fue el que leímos el viernes, habla de los principios que gobiernan el reino de Dios. Porque la visión que estamos haciendo nosotros es establecer el reino de Dios. Y lo vamos a establecer como dice aquí, en su escritura. El capítulo 8 y 9 habla de la demostración del reino. Se demuestra ahí cómo es el reino de Dios.
El capítulo 10 habla de los obreros del reino. Sería bueno que leyéramos el capítulo 10, ¿verdad? Léanlo esta semana, el capítulo 10. Bueno, para completarlo. El 11 habla del juicio por rechazar el reino. Hay un juicio a los que rechazan el reino. El 12 habla de las asociaciones, de las relaciones que hay dentro del reino. El 13 habla de las parábolas del reino. Hay unas parábolas que explican algo natural y que explica cómo es en el reino de Dios. Los capítulos 14 y 15 hablan de los milagros del reino. El 16, la iglesia habla cómo avanza en el reino. El capítulo 17 es la manifestación final de la iglesia. Porque aunque tú veas las iglesias cristianas que hay 2, 3 o 4 y lo demás, esas personas se van a manifestar poderosamente. El mundo va a llegar el momento en que va a voltear a la iglesia y los que miraban ahí que no hacían nada y que lo demás van a hacer la manifestación con poder en el mundo. Lo dice ahí en el capítulo 17. Bueno, el 18 y el 20, hasta ahí tengo aquí escrito. El 20 aquí nos está hablando del reino de Dios, de cómo son las cosas. Y dice así, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la montaña a contratar, por la mañana a contratar obreros para su viña. ¿Le entendemos ahí? ¿Sí o no? Sí. Habiendo convenido con los obreros de 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Estamos bien? Sí. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. La tercera hora del día es 3 horas después de haber amanecido. Entonces ha de haber sido como a las 9 de la mañana. ¿Está bien? O sea, primero ha de haber salido bien temprano y como a las 6 de la mañana, en el capítulo 2, contrató a obreros que le iba a pagar 1 denario al día. Pues sí, 1 denario era la cantidad que se da por día. ¿Está bien? Y los envió a la viña. Y dice que después saliendo cerca, salió otra vez. Me imagino que había más trabajo que hacer y había una necesidad de más trabajadores. Entonces a las 9 de la mañana, dice, vio a otros que estaban en el parque desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Te fijas aquí no les prometió 1 denario? Les dijo, les daré lo que es justo. ¿Cuánto es eso? ¿Quién sabe? Pero es justo, dice él. Y les dijo, sigue el 5, ¿verdad? Salió otra vez cerca de la hora sexta. Entonces 6 más 6 al mediodía, a las 12. Y también a las 3 de la tarde, la hora novena. ¿Sí? 6 más 9, 15, 15 menos 12, 3 de la tarde. E hizo lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Digo, vayan a trabajar y les voy a pagar lo que es justo. ¿Dónde me quedé? Y saliendo cerca de la hora 11. Fíjate, la 11. 6 más 11, 17, a las 5 de la tarde. Las 17 horas, no, son 16. 6 más 11, sí, son las 5, ¿no? Son las 5 de la tarde. Porque si sale a las 6 de la mañana más 11, son 17. 17 menos 12, las 5 de la tarde. Y halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás
aquí todo el día desocupados? Pues ya eran las 5 de la tarde. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. ¿Se les hace familiar esa contestación? Pues no hay trabajo. Y les dijo, y también ustedes a la viña y recibiréis lo que es justo. ¿Te fijas que a los primeros nada más les dijo que les iba a dar un denario y a todos los demás les voy a dar lo que es justo? Según tú y yo, bueno, yo mi mente que tengo de ingeniero humana, yo hubiera dicho, bueno, si ganan por decir algo, por decir un número, 800 pesos en un día, por decir un número, ¿no? Y son 8 horas, quiere decir que son 100 pesos por hora. Entonces, los de la mañana agarran sus 800 pesos, los que entraron 2 horas después, 600, los que entraron al mediodía, pues la mitad 400, y los que entraron al último, pues yo creo que 100 pesos nada más, ¿no? Eso es lo que yo consideraría que fuera justo. Pero fíjate cómo es en el reino de Dios. Es diferente. ¿Por qué digo que es diferente? Mira lo que pasó. Cuando llegó la noche, ya en la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta el primero. O sea, le está diciendo, le vas a pagar primero a los últimos y luego a los de la mañana. ¿Ok? Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, de las 5 de la tarde, recibieron, ¿qué dice ahí? Cada uno un denario. Si tú hubieras ido en la mañana y sale el muchacho que le pagaron, que llegó a las 5 y le pagaron un denario, ¿qué hubieras pensado tú como trabajador que llegaste a las 6 de la mañana? Me van a dar, óyeme, pues si él estuvo de las 5 de la tarde y trabajó nada más hasta que se oscureció, que son las 7, 2 horas, le dieron un denario. Ese es el pensamiento de uno. Pero ¿qué le había dicho el dueño? ¿Cuánto le iba a dar? Un denario. Pero bueno, dice el 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero ¿qué dice ahí? También ellos recibieron cada uno un denario. Está hablando cómo es el reino de los cielos, ¿eh? Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros, o sea, estos que llegaron al último, han trabajado una sola hora, de 5 a 6. Entonces terminaron a las 6. Y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Todo eso es razonable, ¿no? Para nuestra mente. Entonces, él respondiendo, entonces vamos a ver qué dice el señor de la viña. Esto es para ti y para mí como obreros, porque unos tenemos aquí 12 años. A ver, ¿quién tiene, bueno, vamos a cumplir ahora en este año 12 años. De los que están aquí, que abrimos, ¿quién tiene 12 años? ¿O quién tiene 11? ¿11? ¿Quién tiene 10? 10. ¿Quién tiene 10? 9. ¿Quién tiene 9 años? 9. ¿Quién tiene 8? Más o menos 8. ¿Quién tiene 7 años? ¿Tú, más o menos 7? No, cuéntalo, 7. 7. ¿Quién tiene 6? ¿Quién tiene 5 años? ¿Ya tiene 5 años? Uy, Dios mío, pasa el tiempo rápido. Yo pensé que llegaste el 7 de abril. Hay que hacer un pastel o algo, ¿no? ¿Quién tiene? ¿Tú, Vive, cuántos años tienes? Pero ha de ser unos 8. 9. Socorro. Tiene 11, 13. Yo cumplí 10, ellos tienen más, como de 10 para arriba, la Biblia. Como 11 años. Como 11 años. Le voy pagando los cortes también, porque yo llevo primero. Ok, bueno. ¿Quién tiene un año? Un año, 2 o algo así. ¿Quién tiene menos de un año? 1, 2,
¿4 años? Entonces tú tienes menos de un año. Ay, tu mamá también. ¿Quién tiene menos de un año? Levante la mano. ¿Tiene una semana? ¿Cuándo? No. Jessy, ¿cuántos años tienes aquí? ¿11? No, 11 o 9. 9. ¿Y tú? Bueno, ¿qué te parecería? Ahorita continúo. ¿Qué te parecería si llegara el Señor y le diera la misma salario a Dana que tiene, ¿cuántos tienes? Meses. Pero fue en junio, julio, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Como 4 o 5 meses que los que tenemos 12 años. ¿Qué le ibas a decir? Señor, no es justo. Mira, en realidad, Dios sabe pagar, eso sí te digo. No te debes de preocupar. No te preocupes cuánto tienen los demás. Preocupémonos por hacer el trabajo bien de la viña. Pero vamos a ver qué les contestó. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, fíjate, le dice amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Le mintió? ¿Lo engañó? No, él nomás se imaginó que como a los otros les iba a dar más y que a él le pertenecía más, pero él le dijo, te voy a dar un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y entonces fíjate lo que dice el Señor. Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Cámbiale a la versión NTV. El reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban ahí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. El 5. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí y les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajan hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vaya y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Empezó a pagarle por los últimos, ¿te fijas? Y entonces, cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supieron que recibirían más, porque a ellos también se les pagó el salario de un día. O sea, los que llegaron tarde. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora y sin embargo se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto contigo. ¿Acaso no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros.
y los primeros serán los últimos. Por eso te digo que en el reino de los cielos, y vamos a ver mucho de los reinos de los cielos, hasta que entendamos y hasta que se nos, ¿cómo se dice?, remojemos y lo absorbamos. El reino de los cielos no es como el reino de este mundo, o como este mundo, es diferente. Pero no hay injusticia en el reino de los cielos. Lo que aquí está diciendo es de que Dios es tan bueno que te va a dar lo que te prometió. Pero que tú y yo no tengamos celos, porque si llega una persona a servir y Dios le quiere dar lo mismo que a ti. Porque no se trata del tiempo, se trata de los resultados. Por ejemplo, las personas que estuvieron al final contribuyeron para que la cosecha del viñedo, ¿sí o no? Y lo que le interesaba a él es que saliera la cosecha, y la cosecha salió. Dios podría haberle dado 100 pesos en caso de que fueran 800, ¿no? Las horas que trabajaron por el día. Dios podría haber dado 100 pesos a ellos, 400 y los 600 a los demás. La pregunta es, ¿eso afectaría a los que recibieron el denario? A los que llegaron primero no les afecta en nada si Dios le da el día completo o si les da la porción. ¿Me explico? Pero como Dios es bueno y como la cosecha salió, Él quiere de lo que tiene darle también un denario. ¿Me explico? El esfuerzo que hicieron. ¿Qué pasó? Así mirando todo lo que se está hablando, como dice que todo es así como en el reino de Dios, va como van a ser las cosas. Yo estoy mirando aquí que al hombre de la viña, o sea que como a Dios, a él no le importa lo que esté pagando, sino lo que importa es que la cosecha, ahora como que se va a hacer lo de la red. Hay cuenta que a él no le importa el pago que tenga cada uno, sino que todos nos salvemos. Y que a él no le importa que no nos afanemos de lo que es el pago, porque el pago es que todos nos salvemos, ¿verdad? Sí. A él no le importa pagarle a todos por igual. Sí, lo que pasa es que Dios tiene un corazón tan grande que Él da. Por eso te digo, si usted es nuevo, no se sienta menos, y si es viejo, tampoco. Dios te va a dar lo que te prometió. Y no tengamos celos. Si viene uno nuevo y Dios lo empieza a usar poderosamente, usted no se preocupe, porque Dios le va a dar a usted lo que le prometió. ¿Me explico? Eso es muy importante que entendamos. Porque muchos creemos que porque tenemos muchos años, somos favoritos de Dios. Pues sí eres favorito de Dios porque te escogió, pero ya te prometió lo que te va a dar, y la promesa que te dio Él la va a cumplir. Y olvídate de que si a los demás les da más, es porque Dios es bueno. Si a los demás les da igual que a ti, es porque Dios es bueno. Y Él quiere dar. Pero Él jamás no te va a dar lo que no te prometió. Eso es lo que para nosotros como obreros, lo que nos prometió nos lo va a dar. Entonces, pero sí dieron resultados. O sea, esa hora que trabajaron, la trabajaron y produjeron y sacaron la cosecha. Y Él está contento y les da. Entonces, tú no te sientas mal si vienes antes o después. Pero aquí el punto que yo quería decir es de que no pienses que es por tiempo. ¿Sí? La paga no es por el tiempo, sino por el trabajo que hagas. Usted, no importa que tenga poco tiempo, usted empiece a servir y siga adelante. Bueno, gracias. Vamos a orar. ¿Qué les parece?